La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el Espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Aun cuando este salmo merecería su propio comentario, porque es un salmo que escribió David como un resultado de su falla cuando se portó mal y cometió el error de ir a la mujer de Uría, y vino el profeta Natán para hablar con él y hablarle del castigo que Dios enviaría sobre él por el doble pecado que había cometido en adulterio. Por una parte, al llevarse una mujer que no era suya, obviamente simplemente mandó por ella y pues la llevó, la mandaba a traer el rey. En segundo lugar, por haber asesinado a su esposo. Y cuando David recibió la reprensión de Dios, es cuando escribió este salmo. Pero aquí querría puntualizar más que los detalles del salmo el contenido de dos cosas. Primera, la necesidad y la búsqueda de Dios cuando nos damos cuenta de que hemos fallado en alguna forma o hay dentro de nosotros alguna incomodidad de la que no siempre estamos plenamente conscientes. Es decir, sabemos que algo está pasando por dentro, sabemos que no estamos en paz, pero de alguna manera no entendemos por qué. Hay ocasiones en que Dios nos lleva a lo que pudiéramos llamar periodos de muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? Periodos durante los cuales no parecemos poder sentir nada. No sentimos ningún calor proveniente de Dios. Hay incluso cierta indiferencia para nuestro entorno. Sentimos la necesidad de buscar al Señor. Sentimos la necesidad de acercamientos humanos, pero de alguna manera son periodos internos
de una especie de soledad o de una especie de abandono que no siempre podemos entender. Y sin embargo, no es más que Dios dándonos una oportunidad para las varias cosas que necesitamos. Y esto, querría repetirlo una vez más, no tiene que entenderlo de dos maneras. Una, hay personas que simplemente nunca van a escuchar porque han decidido no escuchar. Simplemente han decidido no oír y eso es todo. Y cuando eso sucede, pues eso es todo. Ya es el primer aspecto de la muerte del alma. Muere la conciencia, muere la razón, mueren los afectos y de ahí siguen las demás cosas. Pero no me refiero a este tipo de situaciones, es otra cosa distinta. Me refiero a las situaciones en las cuales hay una falla, David, por ejemplo, en este caso, que puede ser grave, puede no ser tan grave, depende, pero hay esta incomodidad interna o esta sensación de muerte y queremos salir de ella, queremos que la presencia de Dios vuelva a ser muy clara, queremos caminar con Él, queremos encontrar vida si no la habíamos tenido, o queremos vida nuevamente si es que ya teníamos vida y la perdimos debido a alguno de nuestros descuidos, etc. Y en estos casos, cuando estamos en una situación así de muerte, la primera cosa que es preciso hacer, y este salmo que acabamos de leer lo indica claro: ten misericordia de mí, oh Jehová, borra mis rebeliones. Y empieza entendiendo perfectamente bien, mi pecado está siempre delante de mí, lávame de mi maldad, limpia de mi pecado. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de dos cosas. Primero, de nuestra propia culpa y darle a nuestra falla el nombre que necesitamos darlo. No culpar a otros. Es que me hicieron caer, es que me hicieron tropezar. Es muy frecuente encontrar en casos de adulterio, por ejemplo, no importa la edad, y no estoy diciendo que no pueda suceder del otro modo, ahorita explico, pero no es nada difícil encontrar que cuando alguna persona ha cometido adulterio, invariablemente se culpe a la mujer de ser la culpable. Es que si no hubiera estado ella ahí, yo no hubiera fallado. Es que si ella no me hubiera abrazado, yo no habría ido más allá. Es que si ella no se hubiera inclinado, yo no habría sentido ninguna tentación. Es que si ella no hubiera pasado por la calle cuando yo estaba mirando en esa dirección, pues yo no me hubiera sentido atraída. En ocasiones, también es cierto, es la mujer la que se acerca para acosar, y por regla general cuando esto sucede, se trata de mujeres que se acercan a hombres más jóvenes que ellas y aprovechan situaciones. Es increíble ver cómo sucede. Pueden ser incluso mujeres casadas y si alguien les llama la atención empiezan a hacer lo posible porque lleguen. ¿De veras es cierto que no se tiene culpa cuando se falla? ¿De veras es cierto que la tentación es irresistible? ¿De veras es cierto que en el caso de una mujer ella no puede tener la decencia de fijarse en su propia condición y no iniciar nada? ¿De veras es cierto que un hombre no puede detenerse cuando ve la tentación enfrente y dar la vuelta y respetarse a sí mismo? Olvidemos el hecho de tener que respetar a alguien más, el hecho simple de respetarse a sí mismo. ¿Qué es el ser humano, hombre o mujer en este caso? Un guiñapo que puede ser arrastrado con toda facilidad por la menor provocación. Por supuesto que eso no es cierto. Los sentimientos más bajos tendrían que estar a flor de piel para que en realidad fuera así. Admito que los hay, pero no en los niveles a los cuales decimos que aspiramos como seres humanos. Mayor capacidad humana, no simplemente capacidad
a otro nivel. Cuando estaba en la escuela se nos enseñaba que los seres humanos somos animales racionales. Supongo que tienen razón en un sentido, pero aún ahí, ¿cuál es la razón? ¿No es esta facultad del alma que nos permite saber la diferencia entre lo bueno y lo malo? Que nos permite saber la diferencia entre lo que podemos aceptar y lo que no. De manera que el primer paso para recobrar el equilibrio interior y salir de esas noches en las cuales nos vemos sumergidos a veces, porque Dios lo permite, es el reconocimiento de dos cosas. En primer lugar, nuestra propia culpa, nuestra propia falla, y no culpar a aquel o no culpar a aquella o no culpar a aquellos, porque me hicieron o no me hicieron, porque pusieron un tropiezo o porque no pusieron el escalón, sino que simplemente reconocer que somos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida y de nuestro propio camino. Que si me enojo es porque yo escogí enojarme, que si me siento mal es porque yo estoy escogiendo sintiéndome mal. Y cuando me siento mal tengo que entender, por regla general me siento mal porque alguien hirió mi orgullo en alguna forma, y lógicamente me siento mal. Sí, hay otros motivos para sentirse mal, pero en términos generales, cuando nuestra molestia está en relación con otras cosas que pensamos haber sufrido o que hemos sufrido, de hecho. En segundo lugar, tenemos que mirar hacia arriba. Dice el salmista aquí donde leímos: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es cierto. ¿Cuál es nuestra inclinación hacia Dios? ¿Qué tan real es el amor que decimos tenerle? Hay mucha gente que dice que ama a Dios, cuando en realidad no es cierto. Puede ser que amen la idea de Dios, pero no a Dios mismo. Puede ser que amen las cosas en relación con Dios, costumbres o hábitos o doctrinas incluso, pero no a Dios mismo. Amar a Dios es esta cosa interna de desear comunión con Él. ¿Cómo sabemos que amamos a una persona? Pues cuando nos gusta estar con la persona, cuando nos agrada tener a la persona cerca, cuando nos complace escuchar o hacer o X. Nuestra familia, por ejemplo, nos agrada estar en casa con la familia porque hay amor de por medio. ¿Por qué es fácil estar cerca de un niño, de casi cualquier niño? Por lo mismo, porque un niño despierta cariño, despierta afecto. ¿Qué pasa con el amor con Dios? Cuando lo amamos, queremos estar cerca de Él, conocerlo, a Él, no las muchas cortinas con las cuales tantas religiones lo cubren. La cortina que parece ser Él, por regla general, solo es eso, una cortina que evita el acercamiento a Él mismo, como lo que Él es, no una persona, pero la persona. Y reconocer que lo lastimamos, lo herimos, porque Él nos ama. Y cuando nos ve torcernos, cuando nos ve equivocarnos, cuando nos ve ensuciarnos, lo siente. Cuando hemos lastimado a una persona a quien amamos, lo sentimos y vamos y decimos: lo siento, perdóname. Nunca hubiera querido lastimarte. Nunca hubiera querido hacerte sentir mal. ¿Cuál es, pues, la diferencia? Cuando se trata de Dios, reconocemos que lo hemos herido y lastimado. De manera que para salir de nuestras noches espirituales, en primer lugar tenemos que reconocer nuestra culpa, admitirla y acercarnos a Él para reconocer, como David: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice también: tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y sigue pidiendo de esa manera,
Pues muchas ocasiones cuando no encontramos la manera de salir adelante, en un versículo anterior dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En estas ocasiones, cuando no tenemos el entendimiento de los porqués, de que aún después de haber reconocido nuestra falla y buscado al Señor, seguimos teniendo este sentimiento interno de culpa, seguimos teniendo esta acusación interior: es que me siento mal por lo que hice, me siento mal por lo que dije, me siento mal por lo que dejé de hacer, o X. Cuando seguimos sintiéndonos de esa manera, parece que la noche se prolonga. Entendamos, muchas veces son las acusaciones del enemigo al que le encanta vernos abajo. Tenemos que ver que cuando Dios nos ha perdonado, que cuando Dios nos ha hecho sentir que su amor no falla, que Él está ahí de todas maneras y lo único que quiere es que reconozcamos que nos hemos equivocado para retomar el camino, que lo único que Él quiere es que querramos tomar su mano para levantarnos y seguir adelante. La serpiente viene para susurrar como de costumbre: no es cierto, Dios no está ahí, no es verdad, tú no puedes, tú no vas a salir de ese hoyo nunca, has vuelto a caer, te has vuelto a equivocar, tú no vales, tú no sirves, no es cierto que te quieran, no es cierto que te acepten, no es cierto que... Y cuando esta voz de la serpiente viene, todo lo que intenta hacer con nosotros es prolongar nuestra noche. Las noches que Dios permite, ciertamente. Las noches a las cuales algunas veces nos conduce. El Salmo 23 que tantos de nosotros amamos y sabemos de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y los valles de sombra de muerte, Él los hizo como hizo todo. Y nadie llega a esos valles a menos que Dios lo conduzca ahí para poder entender, aprender, saber y crecer en las lecciones que estos valles tienen preparadas para el que quiera. Será interesante alguna vez platicar sobre lo que tiene el valle de sombra de muerte. Pero entre otras cosas, es en los valles donde crecen los lirios. Lirio, trompeta, la voz que puede levantarse con toda la fuerza de que las trompetas hablan en la Biblia para pedir a Dios: ayúdame, te necesito, y saber cómo utilizarla y dar el sonido claro de la trompeta de plata que también se menciona en la Escritura, solicitando la presencia de Dios de alguna manera especial. La voz de la trompeta de plata que Él nos ha dado para que brote desde el fondo de nuestro corazón. Y solo ocurre cuando estamos cruzando un valle así. Luego el hecho simple de poder conocer este sonido interno de una trompeta de plata, vale la pena cruzar por estos valles, reconociendo: estoy aquí porque la misericordia de Dios me está haciendo ver mis fallas, porque la misericordia de Dios me está haciendo ver que Él también sufre cuando yo me aparto de Él, o cuando tuerzo mi camino, o cuando no tomo en cuenta para mi bien las oportunidades que Él me proporciona para poder salir adelante y para dejar de creer las mentiras de la serpiente cuando viene a decirnos: no se puede, no puedes, no vales, no sirves, nunca saldrás de ahí. Por profunda que sea la falla, por constante que haya sido la equivocación, por intensa que haya sido la tentación, el poder de la sangre de Jesucristo para lavar la falla, purificar la voluntad y la conciencia, es una realidad absoluta. Todo lo que tenemos que hacer es, con la sencillez de la fe, aceptar su fuerza y seguir adelante, sin escuchar la voz de la serpiente cuando viene y nos ofrece
una nueva oportunidad para equivocarnos. Dice también el salmista, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré sido más que la nieve. ¿Por qué el hisopo? Que es amargo, que es difícil. Mucho se dice en relación con los porqués del sufrimiento. En realidad el sufrimiento es un misterio parcialmente revelado por Dios en su palabra, parcialmente entendible, pero la totalidad del entendimiento no sé si alguien la tenga, ciertamente yo no. El porqué del sufrimiento. Cierto que el sufrimiento equilibra, nos hace más humildes, más sensatos, más equilibrados, más serenos, más nobles, más conscientes de otros, más conscientes de nuestra propia pequeñez, de nuestra condición de criaturas. Y cuando hemos entendido con el corazón nuestra condición de criaturas, de veras, Dios nos habrá permitido dar un paso enormemente importante en el simple camino de la vida, ya no digo en el camino con Él. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No es una sabiduría para presumirla o para platicarla. No es una sabiduría para hacerla valer aquí o allá. Es una sabiduría secreta para mi propio corazón. Es una sabiduría para mi propia vida y mi propia mente. Es el conocimiento que Dios me da en estos aspectos, por ejemplo, de los cuales estábamos hablando ahorita. Capacidad para verme a mí mismo, tener el valor de enfrentarme con lo que soy, tener el valor de decir, sí, puedo ver también lo que hago, no solamente con mi Señor, pero lo que hago con otros, cuando con mis fallas provoco tristeza o simple incomodidad. Yo preguntaría, ¿de veras nos molesta cuando incomodamos a alguien más a sabiendas con el pretexto que sea? Cuando sabemos que lo que estamos haciendo, dejando de hacer, incomoda a otros, ¿de veras nos importa? Y si nos importa, no es para sentir un secreto placer porque nos hemos salido con la nuestra en alguna forma. O de manera consciente tratamos de simplemente estar en paz con Dios, estar en paz con otros y estar en paz con nosotros mismos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Más abajo dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Uno podría pensar, ¿por qué no dice hazme sentir gozo y alegría? Pero es hazme oír gozo y alegría. ¿Oír por qué? Hemos comentado que el oído del alma es la memoria. Recuérdame las muchas veces en las cuales tú has estado ahí. Y simplemente al recordar tu fidelidad, no solamente tu fidelidad cuando encontré la cruz, y tú me encontraste ahí, pero tu fidelidad a lo largo de todo el camino, incluso ahorita, tu fidelidad continua y tus misericordias de todos los días me producirán gozo y alegría. Gracias, Padre Dios.